Entonces, esta sería la segunda sesión para el primer parcial de Matem, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar temas de límites, continuidad y derivada. La parte de la derivada la vamos a trabajar pequeños aspectos teóricos, pero enfocándonos en ejercicios de gráficas, ¿verdad? Ya la sesión de mañana, sería la última sesión antes del primer parcial, trabajaríamos un poco de derivadas, pero desde la vista de procesos algebraicos. Pues ahí para que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, entre los temas de hoy, más específicamente hablando, sería límites de funciones trigonométricas, temas de continuidad, derivada en un punto, ¿verdad? Y lo que serían interpretaciones de la derivada en problemas de rectas tangentes. Específicamente, ahí hago mención de las normales, pero como les decía, las rectas normales van a ser más trabajadas en la próxima sesión, en la sesión número 3. Entonces, la primera parte, ¿verdad? Los límites trigonométricos, cuando hablamos de ellos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay estrategias de cálculo, ¿verdad? Sería muy chido si todos los límites salen evaluando de un solo, pero a nivel de examen van a aparecer ejercicios donde tienen formas indeterminadas. Entonces, para poder resolver o desaparecer esas formas indeterminadas, hay un proceso de reescritura del criterio de la función y esto se va a hacer a través de lo que serían identidades trigonométricas, el uso de límites trigonométricos especiales, ¿verdad? Que incluyen procesos de sustitución en algunos casos o el método de sustitución, ¿verdad? Que está como eh, por aparte de límites trigonométricos especiales, y esto se utiliza, ¿verdad? Este tercer punto para modificar el argumento de una razón trigonométrica. Si no me equivoco, en el ejercicio de hoy aparece algo de esto. Mira, el objetivo de utilizar este tercer punto de sustitución es en alguna parte de la expresión obtener algún límite trigonométrico especial en la mayoría de los casos o eliminar la cosa que se indetermina, ¿verdad? Extra eso, otra forma de trabajar con límites trigonométricos es utilizar el teorema de intercalación, que no se va a evaluar en este parcial. ¿Okay? Detalle importante, los límites trigonométricos se van a trabajar siempre en radianes, ¿verdad? Entonces, dado que ustedes tienen la oportunidad de utilizar una calculadora científica en el examen, ¿verdad? Asegúrense que cuando van a evaluar ya este tipo de límites, tengan la calculadora en radianes. Para quien tiene la calculadora gris, lo que hace es dar el botón Shift Modo y entonces ahí aparece una opción que dice RAT, ¿verdad? Cuando es el caso de la calculadora blanca con negro, igual Shift Modo y aparece una opción que dice unidad angular y a partir de ahí encuentran la de radianes. Cuando hablamos de identidades trigonométricas, ¿verdad? Hay montones de identidades trigonométricas. Yo aquí al menos les pongo como un pequeño resumen de algunas que uno debería tomar en cuenta, ¿verdad? Como quien dice ese mínimo que deberíamos de conocer. Algunas de ellas de uso más común que otras. Un segundo para ingresar a estas personas. Que de uso más común, por ejemplo, las identidades pitagóricas. Ellas son de uso bastante frecuente, ¿verdad? La parte de ángulos dobles, ángulos complementarios, suma y resta de ángulos, las identidades de los recíprocos, ¿verdad? Entonces, estas tres, ¿verdad? Como mínimo, son las que ustedes tienen que dominar sí o sí, ¿verdad? Ahora, en el último caso, suma y resta de ángulos es muy común para el seno y el coseno.
no tanto memorizar la tangente, porque a veces no la podemos jugar y reescribir tangente como seno entre coseno, y a partir de eso utilizar esas dos, ¿verdad? Pero son así como las principales identidades trigonométricas que necesitamos. Ahora, lo bonito, lo chiva de las identidades trigonométricas, haciendo sobre todo énfasis en las primeras, en las identidades pitagóricas, es que en ellas tres nosotros podemos utilizarlas, ¿verdad? Esa igualdad como si fuera una ecuación y hacer despejes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo de esta, perfectamente podríamos decir que coseno al cuadrado de un ángulo alfa es lo mismo que 1 menos seno al cuadrado del ángulo alfa. Y si lo deseáramos o lo necesitaran, ¿verdad? Esta expresión 1 menos seno cuadrado de alfa se podría factorizar, ¿verdad? Entonces, ojo que podemos mezclar aspectos de trigonometría con factorización. Entonces, ahí como para que tengan esa idea presente. Bien. De los límites trigonométricos especiales tenemos esos tres límites, ¿verdad? Uno para la razón trigonométrica seno, otro para la razón trigonométrica tangente y un último para la del coseno. ¿Okay? Los dos primeros límites tienden a ser más parecidos entre sí, ¿verdad? Ojo las características de los tres límites, ¿verdad? Voy a marcarlas aquí en amarillo. En ambos casos, bueno, en los tres casos, la variable tiende a 0, ¿verdad? Si evaluáramos en los tres casos, son límites de la forma 0 sobre 0. Extra eso, tenemos que tanto la razón trigonométrica como la x del denominador, ojo que lo que tienen, por así decirlo, son potencias 1, ¿verdad? No tiene, qué sé yo, como decir aquí, que sea C en potencia 2 y este otro también potencia 2, o que sea potencia 3 y potencia 2, o sea, no están apareciendo cosas así. Sin embargo, ¿verdad? Si en algún momento aparecieran cuestiones como potencias dentro de estos límites trigonométricos especiales, nosotros podemos hacer separaciones convenientes, ¿verdad? Las fracciones, las potencias las podemos separar como multiplicaciones de bases iguales. Podemos utilizar alguna identidad, meter fracciones unitarias si lo necesitáramos, ¿verdad? Con tal vez utilizar ahí alguna sustitución o separaciones convenientes para llegar a la estructura de estos límites trigonométricos especiales. Y ojo que aquí podemos hacer, incluso si lo necesitáramos, uso de propiedades de límites, ¿verdad? Esos límites que nos permitían separar la multiplicación, la suma, la resta, la división bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Pues todo eso es posible hacerlo. Claro, queda muchísimo más claro cuando uno ya ve ejercicios resueltos. Además de esto, tenemos lo que sería el tema de continuidad, ¿verdad? La idea de continuidad muchas veces se asocia a nivel gráfico con el hecho de poder hacer el trazo con un lápiz sin levantar el lápiz. No va a tener huequitos, no va a tener cortes, no hay rupturas, no hay saltos, ¿verdad? Y ahí va nuestra noción de continuidad. Okay. Principalmente la continuidad se trabaja en intervalos abiertos, ¿verdad? Intervalos del dominio abierto. Hay definiciones matemáticas para continuidad en cerrados, pero no le vamos a dar énfasis a esos, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es el asunto? Hay funciones que, gracias a las características de ellas, que entre comillas ya son conocidas, dígase por ejemplo las funciones polinomiales, ¿verdad? Las lineales, las cuadráticas, cúbicas, o las funciones exponenciales, trigonométricas como senos y cosenos, algunas funciones radicales o logarítmicas en un dominio específico, ellas son continuas, ¿verdad? Entonces uno dice, vea, este tipo de funciones ya es continuo. Entonces, nos ahorramos ciertos procesos porque ya conocemos características de esas funciones, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con funciones definidas a trozos o para ver ejercicios donde tenemos que verificar que tal función es continua, o si no, más bien nos dicen, bueno, determine si es discontinua y qué tipo de discontinuidad se tiene. O ejercicios donde nos dicen, encuentren los valores de tales parámetros para que la función sea continua, ¿verdad? Entonces, en esos ejercicios nos basamos en características de esas funciones que ya se conocen que son continuas, y extra eso se trabajan cuestiones de lo que es continuidad puntual, o sea, continuidad en un punto de la función específico. Y entonces, ojo aquí, bueno, la continuidad de funciones polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas está relacionada con su dominio máximo, ¿verdad? Ahora sí, cuando hablamos de continuidad puntual, ¿verdad? La continuidad en un punto, llega y nos dicen, bueno, usted puede hablar de que una función es continua en un determinado valor de X. Si se cumplen las siguientes tres condiciones, ¿verdad? Se tienen que cumplir las tres. Si se cumplen dos, pero una tercera condición no se cumple, entonces ya se dice la función no es continua, o sea, es discontinua, ¿verdad? Y entonces esas tres condiciones son las siguientes. Primero, la imagen de A existe. Segundo, el límite cuando X tiende a A existe. Y aquí es existir en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Estamos diciendo los límites laterales son iguales y además el resultado es un número real, ¿verdad? Que si los laterales me dieron iguales, pero que los dos son más infinitos, ¿verdad? Eso es una forma de que un límite no exista. Es uno donde podemos generalizar el comportamiento, pero el límite como tal no existe, ¿verdad? El límite existe si los laterales son iguales y el resultado es real. Y la tercera condición nos dice, bueno, el resultado que le da a usted el límite tiene que ser exactamente lo mismo o el mismo resultado que le da la imagen, ¿verdad? Entonces, la imagen existe, el límite existe y son iguales. Si ustedes logran verificar esas tres cosas, están demostrando, por así decirlo, que una función es continua en un valor de X específico. ¿No? Ahora, si ya ustedes les dicen la función es continua en tal, de fijo esas tres condiciones se cumplen, ¿verdad? Entonces, cuestiones como la imagen es intercambiable con el límite porque ya se sabe que son iguales, ¿verdad? Ya el hecho que nos digan es continua nos asegura eso. Ahora, así como nosotros podemos basarnos en estas tres cosas, ¿verdad? Eso va a ser equivalente a basarnos en esta doble igualdad, ¿verdad? Donde estamos diciendo el límite lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo, por ahí va encaminado al hecho de que el límite exista, ¿verdad? Pero además nos dicen, bueno, esos dos límites laterales dan exactamente el mismo resultado que la imagen, ¿verdad? Y entonces, si estamos hablando de la imagen, de que la imagen es un número real, ¿verdad? Entonces uno dice, ahí la imagen existe. Y como los dos laterales son iguales a la imagen, entonces el límite da por resultado un número real. Y entonces además estamos diciendo ahí de forma implícita, ah, bueno, pero es que
El límite va a existir porque los laterales son iguales y el resultado es real y además son iguales a la imagen. Entonces tenemos asegurada la continuidad. Entonces, sea que utilicemos ese primer recuadro amarillo o utilicemos el segundo, ahí ya estamos asegurando condiciones de continuidad. Entonces, si alguna de las tres condiciones falla, ahí decimos la función es discontinua. Y entonces, a nivel gráfico, cuando queremos hablar de la continuidad, tenemos esto. Ojo lo que viene. En el primer recuadro, ¿verdad? En la primera columna, voy a tirarlo aquí con rojo. Segundo. Ya. Esa primera columna, Chequi nos dice, está la gráfica de la función, la imagen de f de a es L, ¿verdad? El límite cuando x tiende a, voy a repintarlo aquí para que se aprecie un montón mejor. El límite cuando x tiende a también es L, ¿verdad? Y la imagen da exactamente el mismo resultado que el límite, ¿verdad? Entonces, el límite bajo el hecho que son los valores que tienden por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Es como si trabajáramos como un pequeño intervalo muy cerca de ese punto. Pero entonces ahí en A, en X igual a, la función ya es continua. La segunda y tercera columna está enfocada a lo que se llaman discontinuidades evitables. Revisando otros libros de matemática, también nos hacen referencia a ellos como discontinuidades removibles. Es como otra forma en que le llaman. Pero al menos a nivel del examen aparece bajo el nombre de discontinuidades evitables. Lo chiva de las discontinuidades evitables es que a nivel de la gráfica siempre vamos a ver huequitos abiertos, ¿verdad? Bolitas abiertas. Eso es lo que vamos a distinguir, ¿verdad? Ahora, extra el hecho de que hayan bolitas abiertas, vean que a mí me dicen, la imagen existe. Perdón, la imagen existe, no, el límite existe. En estos casos, el límite siempre tiene que existir. Es lo que se cumple, ¿verdad? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Cuál es la condición de continuidad que falla? En la columna número 2, ¿verdad? Es que la imagen de A no existe. La imagen de A no existe, no hay un puntito cerrado. Pero en la columna número 3, aunque aparece quién es la imagen de A, el resultado no es el mismo que el límite. Entonces, la imagen es distinta del límite. Entonces, falla alguna de esas dos condiciones. O es porque la imagen no existe, o en caso de que exista, es distinta del límite, ¿verdad? Entonces, si observamos eso, vamos a tener discontinuidades evitables. Las últimas dos columnas son discontinuidades inevitables, ¿verdad? Y lo que caracteriza las discontinuidades inevitables es que el límite no va a existir, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en estos casos. Vamos a retocar un toquecito esto. Ahí, no existe. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros a nivel de gráfica? A nivel de gráfica vamos a observar que la gráfica está cortada. Puede ser que la imagen de A exista, puede ser que no, no importa. El asunto es que la gráfica está cortada y el límite no existe. Claro. Que uno dice, en la última columna es más fácil ver que no existe porque un lateral va a menos infinito y el otro lateral a más infinito. Pero aun cuando eso no pasara, ¿verdad? Que los dos laterales fueran al mismo infinito. Voy a borrar un momento aquí. Supongamos que este pedacillo de gráfica no estaba, que estaba aquí.
en la parte de los números negativos. En ese caso, vean que ambos límites laterales van para menos infinito, ¿verdad? Pero aun cuando uno diría el límite cuando x tiende a A es igual a menos infinito, ¿verdad? El infinito no es un número real en todo el sentido de la palabra, no es un número, es la noción de que ahí podemos decir, vea, las imágenes siguen siendo en sentido negativo magnitudes muy grandes, ¿verdad? Podemos generalizar para dónde van las imágenes, pero al no ser un número real, ese límite no existe, ¿verdad? Entonces, ojo, aun cuando obtengamos aquí límites infinitos, el límite como tal no existe. Podemos dar una respuesta, decir el límite es menos infinito, pero no existe. En términos de existencia, no existe, ¿verdad? Entonces, como el límite no existe, yo no puedo hacer o decir que el límite va a dar exactamente el mismo resultado que la imagen. Entonces, va de un solo, ya se cayó la continuidad, o esa noción de continuidad que tenemos. Entonces, ojo, esos son como las cosas que nosotros vamos a observar a nivel de gráficas. Pero también esa segunda fila es lo que en ejercicios de desarrollo nosotros vamos a utilizar como sustento teórico para verificar, por un lado, si una función es continua, que sería lo de la primera columna, o discontinua y clasificar las discontinuidades en el caso de desde la segunda hasta la cuarta columna. Eso es así como quien dice nuestro sustento. Para decir, vea, la función es discontinua y además es discontinua evitable en tal valor de X. Por ahí va la idea. Y la última parte del resumen teórico, ¿verdad? En lo que